Pero mira lo que dice la Biblia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay una expresión aquí que es la que capitalizó mi atención, y es las cosas que no se entienden. Y hay muchos que en este tiempo cuestionan la iglesia, lo que la iglesia hace, si recoge dinero, si hace esto, hace aquello, ungimos con aceite, dice, mira esos locos, y cosas así relevantes que la iglesia hace. Y naturalmente a veces hay un abuso de algunas prácticas que se salen de lo que no es el protocolo, sino lo que es la doctrina bíblica. Nosotros nos aseguramos siempre de estar endosados, certificados por la Biblia para hacer todo cuanto aquí se hace. Aquí no estamos improvisando, aquí la Biblia nos revela lo que debemos hacer. Hoy estamos aquí ofreciéndole culto a Dios. Para el que no entiende esto, de dedicarle un tiempo a Dios, esto lo lleva a un juicio, y ese juicio es un juicio de murmuración, porque nada pasa, más bien le pasa al que murmura. Cuando usted oye hablando a alguien mal de la iglesia o de algún hermano o de algún pastor, yo le voy a decir algo. Si ese pastor cumple ciertas normas espirituales de propósito de Dios, que yo trato en lo posible de cumplirlas, de todos los días le digo, Jesucristo, te pido que toda la maquinación que el diablo ha levantado contra mi persona y contra la iglesia Palabra de Vida, se deshace ahora y queda sin efecto. Y eso me hace estar tranquilo. Entonces, el que murmura y hace juicio en contra de algún pastor o de algún hermano, y si ese hermano cumple esa norma, esa directiva de estar bajo la sangre de Cristo, bajo el amor de Dios, nada de eso tiene efecto sobre tu vida, y más bien eso se le revierte en problema a la persona porque murmuró, porque enjuició, porque no entiende las cosas de Dios. Y vamos aquí al propósito de esta reflexión en este tiempo. Y es que la palabra nos está planteando aquí que hay dos clases de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre natural? Es una palabra griega que se puede traducir como animal, oye, sensual y natural. Y pudiéramos describir algunas características del hombre natural. Primero, no percibe las cosas que son del Espíritu. Las cosas de Dios no las entiende. Por eso es que cuando tú te conviertes a Cristo, tus amigos te desprecian, porque ellos quieren que tú hagas lo que ellos hacen. Y como dice un canto, las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque no es que, como decía excelentemente mi hermano Wichi, él está diciendo que el amor de Dios nos cubre, el amor de Dios nos preserva, no importa la condición en la cual la persona esté, si está en pecado, si está en una atadura. En estos días me he tomado la responsabilidad en la calle de hablarle a algunas vidas de Cristo, y algunos me han dicho, cuando yo deje de dejar de hacer estas cosas, yo me voy a convertir, yo voy a ir a la iglesia. No. Dios quiere que tú vengas como tú estás. Porque el único que puede perdonar tus pecados, el único que te puede cambiar, el único que puede poner dentro de ti una semilla, esa semilla que es la simiente de Dios, que produce cambio, que produce vida nueva, que produce fe, que produce amor, es el Espíritu Santo cuando tú haces una confesión por Jesucristo. Y cuando haces esa confesión por Jesucristo, aunque muchas veces vuelvas a caer y te vuelvas a enredar y te vuelvas a atrapar, pero ahí
está la simiente. Ahí está la palabra que te levanta, que cuando tú clamas, que cuando tú haces confesión por Cristo, cuando tú levantas las manos, cuando tú le pides a Dios, ahí viene el Espíritu Santo de Dios y te restaura y te santifica, porque hay una provisión de amor en la cruz de Cristo, y esa cruz de Cristo es más que suficiente para redimir tu vida, para liberarte, para santificarte, para hacerte una vida nueva, una vida con propósito, una vida con directiva de Dios, una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que tú entres en la presencia de Dios y tengas tiempo con Dios y comiences a entender las cosas espirituales, porque el mismo Jesús, Él se movía en un ambiente de lo sobrenatural, siendo un cuerpo limitado como lo somos nosotros. Y Él se movía en un área de milagro, de manifestaciones, de señales. Y por eso es que Él dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebiese cosas mortíferas no les hará daño. Y Él se movía en ese ambiente de milagro. ¿Sabe por qué? Porque Él pasaba tiempo con su Padre. Él pasaba tiempo con su Padre. Él se retiraba a orar. No se concibe una vida de realización en la fe. No se concibe una vida de manifestación del Espíritu de Dios si tú no pasas tiempo con Dios. Hay que pasar tiempo con Dios. Diga conmigo, hay que pasar tiempo con Dios. Y en la medida que él pasaba tiempo con Dios, Dios le daba revelación. ¿Sabe cuál es la revelación? Que le mostraba todo lo que en el cielo se hacía. Por eso es que la palabra dice que él hacía lo que veía hacer del Padre. En otras palabras, él hacía lo que veía, lo que se hacía en el cielo. Y si usted no pasa tiempo con Dios, usted no puede tener esta fe de milagro y no puede entender planes y propósitos de Dios. A veces alguien recibe una palabra porque Dios tiene planes contigo, Dios te va a usar, tú vas a ir a otra nación, o tú vas a tener esto, tú vas a tener aquello, hasta cosas materiales, y la persona dice: este se equivocó de persona, ese no soy yo. Mira, yo por si acaso, si alguien me da una profecía de bendición, yo digo amén. Amén. En estos días alguien me dijo: oye, vas a ser el próximo millonario de tu familia. Yo dije amén, amén. No porque yo esté atrás del dinero, porque para mí la fortuna es Cristo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero yo sé que esas son locuras que la gente lanzan allá afuera. Pero yo quiero hablarte de locuras espirituales hoy. Yo quiero hablarte de locuras espirituales. Fíjese que dice aquí que el hombre natural, las cosas que tienen que ver con Dios, le son locura. Y estas son las cosas del espíritu. La palabra locura quiere decir bobería, insensatez, algo absurdo, algo aburrido, necio, etc. Estas son las locuras. Pero nosotros somos los locos de Cristo. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 1, 21 y 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es inconcebible que Dios haya ideado un plan tan loco, siendo Dios, hacerse hombre, venir a esta tierra y dejarse crucificar en una cruz. Y que lo injuriaran y le dijeran tantos properios, insultos. Allí su cuerpo fue lacerado. Y el hombre, siendo Dios, humillado allí. ¿Qué locura esa? Oh, es una locura. Siendo Dios. Yo nada más había apretado un botón y le mando 50,000 ángeles y los acabo a todos. El que nada más se meta conmigo es que a veces alguien, a veces estoy en la vía y alguien me saca el dedo. Yo digo, Efra, acuérdate que tú eres un siervo de Cristo, bendícelo.
Pero me dan deseo de decirle, Señor, manda un ángel ahora y hazlo polvo. ¿Verdad? Porque ese es el instinto. Eso es lo que hay dentro de ti. Porque si tú no le das atención a lo espiritual, se desarrolla en ti un animal. Como dice mi papá, un animal con ropa. Y ese animal sí, no hace locura. Ese animal lo que hace es desastre. Convierte todo en un caos. Pero tú tienes que entrar ahí a la presencia de Dios para que cuando alguien te ofenda, como dice Jesús, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide esto, hazlo. Si te dice, carga este paquete conmigo 1 milla, ve con él 2. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y estas son locuras. Y este plan de Dios de hacerlo así es porque Dios quería darle una lección al mundo. Dice que los sabios de este mundo Dios lo avergonzó. La sabiduría de este mundo Dios la avergonzó. Entonces, si Jesús hizo eso, ¿cómo yo no voy a corresponder a las cosas que Dios me está pidiendo que yo haga para que se desarrolle en mí un potencial de Dios, para que tenga efecto en mí la palabra de Dios, para que el milagro que Dios quiere hacer conmigo en las áreas de mi necesidad y en las áreas donde personas necesitan la bendición de Dios, la provisión de Dios, necesitan la ayuda de Dios, yo pueda estar siendo un instrumento de Dios para bendecir a tanta gente? Porque Dios te tiene allí donde tú estás como un embajador de Él. No lo olvides, rico, no lo olvides. Eres un embajador de Dios allí donde estás. Diga conmigo, yo soy un embajador de Dios donde yo estoy. A veces piensa que es por la cuestión del trabajo, el dinero. Todo eso está 100 puntos. Entre más dinero gana, ojalá que no porque yo te quiera pedir una ofrenda para mí ni para la iglesia. Que Dios te rebendiga, como dicen los argentinos. Pero lo más importante de esta historia es que tú eres alguien que representa los intereses de Dios, que representa el reino de Dios. Y cuando tú tienes esa conciencia, cuando tú tienes esa mentalidad, cuando tú tienes ese propósito, todo lo que tú haces prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Pero tú te mantienes firme, tú te mantienes bendecido, tú te mantienes con propósito de Dios. Tú tienes la revelación de Dios porque tú estás haciendo aquellas cosas que a Dios le agradan. Y es honrarle, porque dice Jesús, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, en aquel día yo no lo voy a reconocer. Déjame mirar la cara, este no lo conozco. A veces hay personas que en la calle dicen, ¡viva Cristo! Y alguien dice, ¿qué clase loco ese? Una vez en un avión alguien se paró y dijo, yo quiero, porque el avión no salía y no había aire acondicionado y había un calor grande, y una persona loca por Cristo le dijo, quiero decirle a todos ustedes que Dios tiene un propósito con la vida de ustedes. Busquen a Dios, porque este es el tiempo de buscar a Dios para que Jesucristo sea el Rey de su vida y el Señor. Y algunos dijeron, qué clase loco, pero hubo un aplauso. Esto lo hace la gente que sabe quién es Cristo, y Cristo en la cruz sabía quién era Él. Él en ningún momento perdió su identidad. En ningún momento Él dudó del plan que Dios tenía con su vida. En ningún momento Él dudó de lo que Él iba a hacer después. Y sabe qué iba a hacer, porque Él mismo lo había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se levantó triunfante al tercer día y dijo, aquí estoy yo para proclamar de que soy el Rey de gloria. Y hoy dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre y está en el corazón tuyo. A través del Espíritu Santo te ministra ese poder, esa fuerza, esa bendición que enriquece tu alma, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo hace Jesús. Pero hay otra característica más que aparece en este pasaje. No solamente es que no percibe, no solamente que para el natural las cosas que nosotros hacemos son locura, sino también dice que no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender. Créeme que hay cosas que no se entienden aquí en la tierra. Y yo me imagino que aquí hay muchas personas que le tienen muchas preguntas a Dios para cuando lleguen allá. ¿Habrá uno aquí así?
Señor, ¿por qué permitiste esto a mi vida? ¿Por qué me vino este desastre? Yo por si acaso no le tengo ninguna pregunta a Dios. No es que me metan más problemas. Cuando me pasa algo, dice yo, ni te pregunto, tú sabes. Había una ocasión que el rey David lo quisieron destronar del reino y tuvo que huir. Su hijo Absalón hizo una rebeldía y aparentemente dio un golpe de estado. Y cuando él iba llorando, subiendo el monte de los olivos, ¿sabe qué pasó? Que un tal Simei le tiraba piedra. Dice, eres un maldito. Y le decía horrores. Y Joab, el general de ejército fiel y leal a David, le dijo, ¿qué tú quieres si le cortamos la cabeza al perro ahora mismo? Y dijo a David, déjalo, porque a lo mejor lo que está diciendo viene de parte de Jehová. Déjalo tranquilo. A lo mejor lo que te está pasando es de parte de Jehová y tú no lo entendías. ¿Y sabe qué pasó después? Que a ese hombre le cortaron la cabeza y David recuperó su posición. Y Dios es que tenía un propósito, porque él nunca perdió su identidad, su confianza en Dios. Por eso es que es uno de los escritores más prominentes de los salmos. Porque ahí están sus cantatas para Dios, está su devoción para Dios, está su adoración para Dios, una adoración comprometida. Yo no sé a quién le estoy hablando, tal vez alguien que está allá afuera me está escuchando. Pero la gente sabe, no entiende a veces que tú tienes una identidad y que tú eres una persona escogida por Dios, escogida por el Padre. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no va a cambiar en nada lo que Dios te ha dicho que tú eres. Tú eres mi hijo amado. Yo di un precio muy grande por ti. Yo pagué por ti en la cruz. Yo hice un sacrificio por ti. Y en la medida que tú te esfuerces, en la medida que tú pases tiempo conmigo, en la medida que tú seas responsable con esa palabra de fe que tú tienes en tu corazón, es entonces cuando vas a recuperar lo que has perdido. Es entonces cuando te voy a promover allá a donde te quiero llevar. Es entonces a donde yo quiero hacer cosas grandes contigo, porque este es el tiempo en que Dios quiere visitar a algunos. Este es el tiempo en que Dios quiere usarte. Este es el tiempo que Dios quiere hacer algo diferente con tu vida. Y pero tienes que levantarte y no seguir estancado, no seguir ahí en esa posición de lamento, en esa posición de murmuración, en esa posición de juicio, porque ¿sabes qué? Si te conviertes en esa persona espiritual, no serás juzgado de nadie. No serás juzgado de nadie. Porque el que te juzga dice, yo no voy a levantar las manos contra esa persona, porque ya ha tenido muchos problemas. La esposa de Pilato le dijo, oye, deja a ese hombre tranquilo, despídelo, porque anoche no pude dormir toda la noche, porque ese es el ungido de Jehová. Ese es el Mesías prometido. Y ahí Pilato se llenó de miedo y dijo, déjame soltar esta papa caliente. Y se lavó las manos públicamente. Yo no tengo nada que ver con eso. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero se involucró. Se involucró. ¿Dónde estará Pilato hoy? A lo mejor un día lo vemos ya en el cielo. Arrepentido, Sí, porque todo el mundo lo quiere ver en el infierno. Lo quiere ver porque el hombre natural, el hombre carnal, porque hay otro tipo de identidad, de características, y es que en la fe, en los espirituales están los carnales. Y el carnal le encanta jugar, dice, Pilato, ese está en el infierno. Y cuando lleguemos al cielo, allá Pilato nos va a dar un abrazo a nosotros. Esto es un invento mío aquí, ¿no? Allá te va a correr la voz por allá. Pero si se arrepintió, porque aquí el propósito es arrepentirse. Mis amados, mira, dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 y 18. En resumen, yo te hablé de 3 cosas aquí. El que no percibe las cosas de Dios, aquel que las cosas de Dios le son locura,
Y número 3, aquel que no entiende. Aquí no se trata de llegar a un entendimiento humano. Alguien dijo que la fe comienza cuando la razón termina. Yo estaba leyendo una anécdota ayer de una ave de rapiña, un águila. Dice que se descuidó y una serpiente la enredó y se la quería comer. Y comenzó a batallar esa águila contra aquella serpiente y batalla y no podía, hasta que logró abrir las alas y se levantó y alzó el vuelo y cambió el escenario de su batalla. Ya no estaba peleando con la serpiente en la tierra. ¿Sabe dónde estaba peleando? En las alturas. Y como la serpiente no sabía volar, y como la serpiente no tenía estabilidad para volar, se cayó al vacío. Yo no sé si tú no puedes entender las cosas de Dios, pero si estás atrapado por una serpiente, cambia el escenario de batalla. Cambia el escenario de batalla. Cámbialo. Remuévete y remóntate en las alturas, porque dice la palabra que nueva fuerza tendrán los que esperan a Jehová. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y eso es lo que Dios quiere. Que comience a darle oportunidad al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer una obra poderosa en tu vida, una obra de fe, pero no comiences a lamentarte por todo ese criterio y por toda esa circunstancia y por todo lo que te ha venido. Mira, piensa que Dios lo ha permitido con un propósito. Número 2, mira, todo lo que te pasa en la vida, Dios sabe el por qué. Tú no tienes que preguntar tanto, tienes que decirle: Señor, gracias, porque si soy débil, dice la palabra que soy fuerte, porque cuando viene la debilidad, viene la gracia de Dios. Cuando viene el problema, viene esa gracia de Dios, porque entonces cuando tú y yo podemos depender de Dios. Quiero orar por ti ahora.